Ahora sí, mis hermanas, buenas tardes. Dios las bendiga y las guarde. Bueno, ahí estuvieron en la lectura bíblica, me imagino que ya se imaginan de quién vamos a hablar hoy, ¿verdad? Claro. Bueno, de Adán, ¿verdad? De Eva. Ah, de Eva. Muy bien. Vamos a hablar de Eva. Vamos a hablar de nuestra querida Eva. Bueno, cuando ustedes piensan en Eva, escuchan el nombre Eva, ¿qué se les viene a la mente? Cuando escuchan el nombre, Eva no la vecina ni... No. Eva es la mujer de Adán, allá en el huerto de Edén. Cuando escuchan el nombre Eva, ¿qué se les viene a la mente? Primera mujer. Claro, la primera mujer de la historia de la humanidad, muy bien. ¿Qué más se le viene a la mente? Un regalo. Bien. ¿Un qué? Pecadora, dicen por acá también, claro, porque sí, no se puede negar también lo malo, ¿verdad? No se puede negar lo malo siempre y cuando sea real. ¿Qué otra cosa les viene a la mente? Desobediente. Yo me he puesto a pensar, ¿será que se acuerdan mucho de Eva en las salas de parto? Porque fue a causa de ella que el Señor dijo, multiplicaré en gran manera, ¿verdad? Entonces, ¿será que en la sala de parto alguna mujer dirá, Eva, ¿por qué se te ocurrió, hombre? Pues bien, Cata. Una de las niñas de la escuela dominical. Enojada la niña de escuela dominical con Eva, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? Bien. El nombre Eva aparece, miren que es bien interesante, porque estamos hablando de la primera mujer, creo yo que no me equivoco al decir que si no es la más, es de las más conocidas de la Biblia Eva, ¿verdad? Creo que el nombre de Eva sonará a la par de la Virgen María o de qué otra mujer, porque, cierto, de Sara de pronto, pero realmente Eva es de las mujeres de las cuales son más conocidas. Sin embargo, es interesante que el nombre Eva, aparece solo 4 veces en la Biblia. Nada más 4. 2 en el relato que ustedes leyeron ahorita de Génesis. 2. En ese relato de la creación. Bueno, Eva viene después del pecado, ¿no? Y las otras 2 aparecen en el Nuevo Testamento. Una en 2 Corintios 11:3 y la otra en 1 Timoteo 2:14. Vamos a hacer algo. Leamos esos 2 pasajes y díganme con qué relaciona el Nuevo Testamento a Eva. ¿Quién me ayuda a leer 2 Corintios 11:3, por favor? 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Y otra hermana que me ayude a buscar 1 Timoteo 2:14. ¿Quién va a leer 2 Corintios? ¿Quién lo va a leer? La hermana Lina. ¿Y quién va a leer 1 Timoteo? 1 Timoteo 2:14. ¿Quién lo va a leer? ¿Alguien buscó 1 Timoteo? ¿Ahí? 1 Timoteo 2:14. Entonces, 2 Corintios 11:3 lo tiene la hermana Lina. Y 1 Timoteo 2:14 lo tiene ¿quién? Marjorie. Bueno, escuchen las 2 veces donde aparece el nombre Eva y ayúdenme a mirar con qué relaciona la Biblia el nombre Eva, a la mujer, ¿cierto? Escuchemos, hermana Lina, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muy bien, ahí lo tenemos, ¿cierto? Aparece Eva. Y en 1 Timoteo 2:14 vamos a ver qué nos dice. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Los 2 pasajes del Nuevo Testamento que citan a Eva hacen referencia ¿a qué? Al engaño. Al engaño. Al engaño, ¿cierto? Es decir, que el Nuevo Testamento nos explica lo que acabamos de leer en Génesis. ¿Qué fue lo que ocurrió allá en Génesis capítulo 3? Que la serpiente la engañó. Y por eso en Corintios, Pablo dice,
temo que ustedes los engañe Satanás como engañó a Eva. Y por allá en Timoteo le escribe, Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces lo que resalta la Biblia con relación a Eva es el engaño que ella sufrió. Es el engaño que es. Eso es lo que resalta la palabra del Señor. Y si Adán nos representa, pues, bueno, Adán a toda la humanidad, ¿no? Pero puntualmente a los varones nos representa Adán. Pues no es difícil entender que Eva representa a todas ustedes, mujeres. Eva las representa a ustedes. De manera que, ¿cuál fue el talón de Aquiles? Permítanme la expresión. ¿Cuál fue el talón de Aquiles de Eva? Según los pasajes del Nuevo Testamento que leímos. El engaño. Era una mujer vulnerable. Muy bien. Ese fue el engaño. El talón de Aquiles de los varones pues es otro, ¿no? No somos omnipotentes, es otro del talón de Aquiles. Pero en el caso de las mujeres, de la mujer Eva, el talón de Aquiles de ella fue el engaño. Siendo ella la representante de todas ustedes, adivinen con qué van a tener que luchar ustedes toda su vida. Igualito. Con el engaño. Hoy quiero que nosotros miremos que ustedes como mujeres están expuestas al engaño, pero asimismo están llamadas a rechazar ese engaño. Están llamadas y están equipadas por Dios para poder rechazar ese engaño, para que no ocurra lo mismo que le ocurrió a su madre allá en el huerto del Edén, de llegar a ser engañadas. Pero, ¿cuál es el arma o con qué ha dotado el Señor a la mujer para que ella no sea engañada? Y déjenme decirle, no es el sexto sentido que algunos dicen. La palabra de Dios. Por eso hoy quiero que aprendamos que ustedes las mujeres pueden rechazar todo engaño si se resguardan en la palabra de Dios. Es decir, si ustedes hacen de la verdad de la palabra de Dios su razón de ser, su mayor objetivo, su mayor búsqueda, la verdad de la palabra de Dios, en la medida en que ustedes más escondidas estén en la palabra de Dios, más libres del engaño van a estar. Sí, claro. Claro, y la única manera, porque no hay dos, la única manera de alimentación espiritual, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, entonces la única manera, la única fuente de alimentación es la palabra de Dios. Por cierto, no es la oración, es la palabra de Dios. ¿Para qué es la oración? Para rogarle al Señor que eso que me está diciendo su palabra, eso, entre en todo mi ser. Entonces la palabra es lo que nos nutre a nosotros. Pero como no estoy hablando en sentido general al ser humano y no que estoy hablando de las mujeres, entonces ustedes las mujeres serán libres del engaño de Satanás en la medida en que aprecien, en que mediten, en que reflexionen, en que obedezcan la palabra de Dios. Vamos a mirar esta vida de Eva y esta invitación a rechazar la mentira de Satanás, el engaño de Satanás, creyendo la palabra de Dios. Vamos a mirarla en tres partecitas. En la primera parte, basado en los versículos 1 al 6, vamos a mirar la táctica de Satanás. ¿Cuál fue la táctica, la estrategia que él utilizó para engañar? Porque recuerden que la Biblia describe en el Nuevo Testamento, precisamente en el pasaje de Corintios 11, describe a Satanás como un estratega. Satanás es malo, pero bobo no. Es una estratega del carajo. Es un hombre que sabe qué es lo que hace y por qué lo hace. Es una estratega preciso. Entonces vamos a mirar cuál es esa estrategia. En segundo lugar, vamos a mirar cuáles fueron los resultados, las consecuencias de esa estrategia. O sea, qué vino sobre Eva a causa de haber caído presa en el engaño de Satanás. Pero en tercer lugar, como el evangelio son buenas nuevas, siempre hay esperanza, siempre hay redención. Mientras estemos con vida aquí en la tierra, podemos ser salvos. Vamos a mirar en tercer lugar entonces la solución. ¿Qué solución ofrece Dios, aun cuando hemos caído presas de ese engaño? ¿Estamos allí, mis hermanas? Entonces vamos a ir en primer lugar al capítulo 3 de Génesis, los versículos 1 al 6. Nos van a describir la táctica
¿Cuál es la táctica que utilizó Satanás para hacer qué? Engaño. Engañar a Eva. ¿Cuál fue la táctica que utilizó Satanás para engañar a Eva? Según los primeros 3 versículos, La palabra de Dios. hacerle que a la palabra de Dios. Distorsionada. Muy bien. Tergiversarla, muy bien. Yo, lo mismo que ustedes, yo escogí una palabra, atacar la palabra de Dios. Pónganle ahí la que ustedes quieran, que al final de cuentas es lo mismo palo que garrote. Entonces, lo primero que hace Satanás, la primera parte de su táctica, son 3 pasos que él tiene allí. El primer paso de su estrategia es atacar la palabra de Dios. Él la va a atacar. Vámonos a los primeros 3 versículos. Bueno, yo quiero escucharlas a ustedes de una por una. ¿Quién me ayuda a leer los primeros 3 versículos, por favor? Génesis capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Vámonos con mi querida Lore. Y la muñequita que viene por ahí. Parece una muñequita, ¿no? Está buena para el pesebre. Lore, ya. Bien. En ese ataque que lanza la palabra del Señor, Satanás que lanza la palabra del Señor para lograr engañar a Eva, ¿cuál es la primera parte del ataque de él? Ponerla en duda. Muy bien. ¿Ponerla en qué? En duda. ¿Y dónde ves tú que la pone en duda? Con que Dios os ha dicho. Ah, le dijo. Con que Dios os ha dicho. Es la duda. Mis queridas, les quiero hacer con toda honestidad una pregunta. ¿Han llegado ustedes en varias ocasiones, no en una sola, en varias, a dudar de la palabra de Dios? ¿O será una lucha mía solamente? ¿Cierto que es una lucha? Es más, si ustedes me permiten, a mí varias veces me han preguntado y la respuesta la tengo clara. ¿Cuál es la lucha más grande del creyente? La lucha más grande del creyente es creer la palabra. Esa es la más grande y de ahí se desprende todo. De ahí se desprende absolutamente todo. Porque si yo no creo la palabra, entonces está el poder, está la fama, están los placeres, está el amor al dinero, está todo. Pero si yo creo la palabra, pues me protege de todas esas cosas. Pero la lucha más grande que tenemos, hombres y mujeres por igual, es creer la palabra del Señor. Y yo creo que es muy diferente que yo le dijera aquí a Lilian, Efraín estaba en el centro con Alina Sofía, o vi a Efraín en el centro con Alina Sofía. Creo que es diferentísimo a que yo le diga con que Efraín estaba en el centro con Alina Sofía. ¿Hay diferencia o no? Ah, ahí está. Fíjense que esa parte de la estrategia de Satanás de atacar la palabra del Señor, miren que él no se va de frente a decir, no, todo es mentira. Lo que hace es sembrar la duda. Y la siguiente parte de ese ataque es, ustedes lo dijeron al comienzo, tergiversar. ¿Cierto? La distorsiona. Es decir, si hay algo, hermanas, que es peligrosísimo en esta vida, es ponerse a razonar con el diablo. Miren que eso fue lo que hizo Eva. Si nosotros nos ponemos a razonar con el diablo, adivinen quién va a ganar. ¿No ve que él tiene más capacidad? Eso es pelea de tigre con burro amarrado. Él es muy astuto. Por esa razón los cristianos no estamos llamados a razonar los mandamientos de Dios. ¿Estamos llamados a qué? A obedecerlos, a creerlos. Si nosotros los creemos, los obedecemos. Pero a la más mínima sombra de duda, ahí está. Ahora, ¿por qué nosotros podemos creer con totalidad a la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor es dada por el único santo, perfecto, todopoderoso y que nos ama. Por lo cual puede lograr todo y nunca va a hacernos mal. Entonces, fíjense que la primera parte de la estrategia es atacar. Vamos a atacar la palabra de Dios.
Eso lo acompaña con un segundo movimiento estratégico. Si yo pongo en duda la palabra del Señor, si yo ataco la palabra del Señor, Eva, hay una palabra que es la que va a valer y hay una opinión la que va a valer. ¿Adivina la de quién? La tuya. La tuya. La tuya. Tú eres la que debe regir tu mismo destino. Nadie te tiene que decir qué debes hacer, porque tú eres libre. Rige tu propio destino. Desarrolla tu personalidad con libertad. Miren cómo lo expresó Satanás. Versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él es ¿quién? El fruto ¿El fruto cuál? prohibido. Y el conocimiento del bien y el mal. El día que comas de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos, mira en primer sentido, y seréis como Dios, ¿en qué aspecto? Sabiendo el bien. ¿Qué quiere decir eso? Que con la estrategia de atacar la palabra de Dios, viene la segunda parte, o la segunda etapa de la estrategia, que es exaltar la capacidad humana. Y con estas palabras que están acá, lo que él le está diciendo es, tú misma puedes determinar qué está bien y qué está mal. El pastor Eli Sánchez, bueno, para quienes no lo conocen, el pastor que me recibió aquí en Medellín, tenía una frase que a mí me quedó muy grabada. Pasábamos, él y yo salíamos a caminar y cuando pasábamos especialmente por debajo de los puentes, veíamos muchas personas habitantes de calle, sumidas en la droga, con la vida destrozada, y él me volteaba a mirar y me decía que vive el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué pretendía él decirme con eso? Este es el resultado de no seguir los parámetros de Dios, sino creer el engaño de Satanás. Hay camino que al hombre le parece, pero su final es muerte. Y con esto le está diciendo a Eva, le está haciendo pensar que ella puede determinar lo que es bueno y es malo. Entonces, adivinen qué. Si Eva puede determinar lo que es bueno y lo que es malo, ¿para qué necesita Dios? Para absolutamente nada. ¿Saben en qué se resume la obra satánica? Cuando nosotros hablamos, escuchamos la expresión obra satánica, como que pensamos en endemoniado volteando los ojos y echando espuma, ¿no? Pero ¿saben? La obra satánica es mucho más sutil. La obra satánica se resume en independizar al hombre de Dios. Es hacerle creer al hombre por medio de su poder, por medio de su dinero, por medio de sus capacidades, por medio de lo que sea. Tú no necesitas a Dios. Y eso es lo que Satanás está haciendo acá. ¿Saben una cosa? 6.000 años utilizando la misma táctica y todavía le da resultados. Todavía Satanás nos hace creer que no necesitamos a Dios. Todavía Satanás nos hace creer que nosotros podemos tomar una decisión contraria a la palabra de Dios y obtener buenos resultados. Todavía nos hace creer eso. Y dense cuenta que el gran problema que tienen las mujeres no es desconocer la palabra de Dios. El gran problema es obedecerla. Porque dentro del corazón hay algo que dice, Dios dice esto, pero. Claro. Es decir, hay algo en nuestro interior que nos hace creer que podemos obrar contra Dios y salir bien librados. Y Job lo dijo con estas palabras. ¿Quién se enfrentó contra Dios y salió bien librado? Y recuerden que la palabra de Dios no es un manual obligatorio de normas, no haga, no haga, no haga. La palabra de Dios es la fuente de vida para que nosotros podamos disfrutar realmente nuestra existencia. Solo que aquellos que prometen libertad son esclavos de concupiscencia. ¿Por qué se relaciona la libertad con que yo haga lo que
se me antoje. La libertad no es eso. Y el que vive de esa manera termina preso. Preso dentro de sí, ¿no? Termina preso. Miren, las dos facetas de la estrategia de Satanás, ya vamos a la tercera. La primera es, va a atacar la palabra de Dios poniéndole duda, tergiversándola, haciéndola, desacreditándola. La segunda parte o la segunda etapa de la estrategia, tú no necesitas la palabra para que te diga qué está bien y qué está mal. Tú misma lo puedes hacer. Y por eso, lo contrario al Salmo 119 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces lo que está haciendo Satanás es diciendo, tú puedes guiar tu propio camino, tú puedes alumbrar tu propia vida, tú puedes luchar o brillar con luz propia. Pero viene una tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? La tercera parte es que él seduce con la oferta. O sea, ¿qué es lo que viene en este último plan? Lo que yo te ofrezco es mejor. Es mucho mejor. Es más agradable. Una mujer, ¿para qué si puedes tener 500? Un marido, ¿para qué si puedes vivir libremente y disfrutar el placer? Mi oferta es mejor. Verso 6. ¿Quién me lo ayuda a leer? El versículo 6. Una voz por ahí que me lo lea bien fuerte. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, ¿qué partes fueron afectadas para que Eva accediera a la oferta de Satanás? Miren, primera parte. Y vio. Ojo con eso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pregunto, ¿ustedes creen que Eva había visto antes ese árbol? Claro, porque hacía parte del paisaje. Estaba en la mitad del huerto. ¿Quién no ve un florero? Entonces ese vio no es que lo vio por primera vez. ¿Qué significa ese vio? Lo vio distinto. ¿Qué quiere decir? Que se quedó observándolo. Y es ahí donde yo les digo, cuando nos ponemos a razonar con Satanás, cuando nos ponemos a razonar, ¿será que lo que dice la palabra de Dios sí? Ya nos agarró el diablo. Ya nos cogió. Yo sé, pero una sola vez ya nos agarró. Fíjense, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno. ¿Para qué? Entonces viene el segundo sentido. El gusto. La boca. Es que sabe tan rico, pero le hace daño. Ay, pero sabe tan rico. ¿Ustedes se han dado cuenta? Es que sabe tan rico. Ya tenemos los ojos, ya tenemos el gusto, o la boca, y que era, de nuevo, agradable a los ojos. Y miren que lo repite, vuelve a darle ahí a la vista. Pero hay un tercer aspecto. Y que era, no antes, y que era agradable, perdón, que era codiciable para alcanzar ¿qué? Mis hermanas, lo que ustedes ven, lo voy a poner en estos términos. Préstenle mucha atención a lo que ustedes ponen en sus ojos, en su boca y en su mente. Préstenle mucha atención a lo que ponen en sus ojos, en su boca y en su mente. Bueno, prendí el televisor estos días, no sé cuántos meses tenía de no prenderlos para ver las noticias, entonces me enteré de cosas que ni idea.
ni idea de lo que había pasado. Entonces, una lucha con el televisor, esa y no la tengo. Tengo otras luchas, pero no la del televisor y las pantallas. Sin embargo, quiero decirles algo, ya que estoy en un grupo femenino. A mí me llama la atención el auge, o sea, me sorprende el auge que han cogido las novelas turcas y norcoreanas o surcoreanas, yo no sé, de por allá. Las series de por allá, a mí me llama la atención el auge. O sea, ha cogido un auge, pero grandísimo. Les hago una pregunta. Díganme, ¿qué le hace sentir o a dónde lleva esas novelas, a dónde llevan a una mujer que se sienta a verla? ¿A dónde? O sea, seamos honestos. Sí. O sea, ¿hacia qué las impulsa? Todas esas novelas impulsan a la mujer ¿a qué? Bueno, miren, ya van saliendo cosas. A la rebeldía, al romanticismo, al engaño. Y a sacar a Dios porque como son orientales, Ajá. siempre es, sí, otra cosa menos Dios, cualquier cosa. Bien. Adulterio. De hecho, esas, hermanos, esas orientales, esas novelas de por allá, Sí. son muy, Satanás es astuto. Claro, es muy astuto. Son muy disfrazadas porque parece al principio, no, y al final. O sea, parece ser muy romántico, muy tierno, hace que ni se besan, o sea, que produzcan otras cosas, pero la idea de Dios está 100% distorsionada. Eso. No es el Dios nuestro. Entonces las mete en un mundo de fantasía, en un mundo de ilusión. Y la realidad que ellas viven no tiene nada de romántico. Entonces, ¿a dónde llegan ellas? ¿Cómo se llama lo que hay entre el anhelo y la realidad? ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo? Frustración. Ese tiestazo tan bravo, ven a ese hombre que llega perfumado, bonito, elegante, y entra este barrigón sucio a la casa. Envuelven todo en belleza. Miren, nada más les voy a poner un ejemplo de la astucia de Satanás. ¿Quién ha visto Titanic? Listo. ¿Quién es el malo de Titanic? ¿Quién es el malo? El novio de ella, bien. Él es el malo, pero el malo no es Leonardo DiCaprio, que se metió con una mujer comprometida y ella le faltó el respeto al prometido. Y entonces termino de verse Titanic y uno dice, ¿por qué no se ahogó el otro desgraciado? ¿Por qué no murió el otro? ¿Sí se fijan? Miren la astucia. Entonces, vemos Titanic y terminamos diciendo, no, el adulterio está bien. El otro no se la merecía. ¿Se dan cuenta de la astucia? Tengan cuidado lo que ponen delante de sus ojos, en su boca y en su mente. Satanás es muy astuto. Primera de Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y hablo de las novelas y de las series simplemente para poner un pequeñísimo ejemplo de absolutamente todo. Arte, música, películas, series, moda, todo. Hermanas, nosotros, ustedes, voy a hablarlo. Ustedes las cristianas deben caminar en esta tierra como pisando campo minado. Porque no saben en qué momento les va a estallar una bomba. Con mucho cuidado, con mucha cautela. ¿Y dónde van ustedes a pisar? En lugar seguro, en lugar firme, de manera que no les vaya a explotar ninguna bomba. La palabra de Dios. Por eso ustedes pueden rechazar las mentiras y el engaño de Satanás solamente si están acá, en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué yo insisto tanto cómo van con la lectura bíblica? Es lo único, no tenemos otra cosa, es lo único. Pero cuando a mí me dicen, no, pero es que uno vaya y allá lo único que hacen es estudiar la Biblia, yo le digo, ¿y qué más? Le digo, ¿y qué más quiere? Eso. Entonces, habiendo visto este primer punto de la táctica de Satanás, miren que la táctica de Satanás es así. Lo que dice Dios no vale la pena. Tú puedes decidir qué quieres para tu propia vida y te ofrezco esto, mira. Y ahí está. Y ahí está.
Que aquel que creyó que la salida era el alcohol, aquel que creyó que la salida era la droga, aquel que creyó que la salida era la violencia, aquel que creyó a Satanás, toda esa sarta de mentiras, ¿cómo están ahora? Y no digo esto para que odiemos entonces a los que tomaron esa mala decisión. Digo esto para que odiemos la mentira de Satanás, pero sintamos compasión de estas personas que están atrapadas en el engaño de él. Este segundo punto, vamos a mirarlo de una manera más breve porque es familiar. Lo segundo que yo les dije que íbamos a mirar después de las tácticas es los resultados o consecuencias, la palabra que más les guste. ¿Qué resultados o qué consecuencias hubo de eso? Versículo 7. Vamos a leer a la profe acá. Verso 7. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pretendían hacer ellos? ¿Qué buscaban lograr con coserse hojas de higuera? Bien, ¿tapar qué? Bueno, físicamente tapar los órganos. Pero ¿qué era lo que ellos querían tapar en sí? La primera consecuencia, mis queridas, es desear ocultar el pecado. Miren, esta semana recibí una llamada de esas llamadas que me alegran, porque era un hermano llamándome para confesarme de una lucha contra un pecado que tenía y obtener, por supuesto, ayuda. Esas llamadas me encantan porque dicen mucho, quiere decir que está arrepentido, quiere decir que me tiene confianza, quiere decir que desea buscar a Dios. Entonces me agradan mucho esas llamadas. Y él me comentó, vea, pastor, pasó esto, y me comentó absolutamente todo. Y yo le dije, ya sé, y me dijo él, y yo lo quería llamar hace como 2 o 3 meses, pero sentía mucha vergüenza. Miren eso. Y yo le dije, ¿por qué sentía vergüenza? Y me decía, me daba mucha pena, porque había vuelto a pecar. La estrategia de Satanás, hermanas, no lo olvidemos. Seducir. Este bombombún es riquísimo. Y apenas le damos el primer chupón a ese bombombún, usted sí es mucha porquería. ¿Cómo fue a hacer eso? Usted es un sucio. Usted no merece el perdón de Dios. Y como resultado de eso, ¿qué queremos hacer con nuestro pecado? ¿Por qué Satanás quiere que ocultemos el pecado? Proverbios nos lo dice. El que encubre sus pecados no prosperará. Y Satanás no quiere que prosperemos. Y no estoy hablando de cifras económicas, ¿no? Estoy hablando de prosperidad según Dios. ¿Sí nos damos cuenta de la estrategia? El primer resultado de esa estrategia que le dio a Satanás buenos réditos es que hace que ella quiera esconder el pecado. Verso 8 es similar pero no igual. ¿Cuál es el otro resultado? Similar pero no igual. ¿Quién lo lee, por favor? Y oyeron en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios de entre los árboles del huerto. Entonces no solamente hay un deseo de esconder el pecado, también hay un deseo de esconderse ¿de quién? ¿A dónde se fueron ellos? ¿A huir de, según ellos? ¿De qué? ¿Huir de qué? Igualito que Jonás. ¿Cierto? Igualito que Jonás. ¿Y de quién huyes? Le preguntan a Jonás. Y dice, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo digo, oye, ¿no la cogen? ¿Cierto? Pero eso ocasiona el pecado. Gracias, hija. Pero eso ocasiona el pecado. Miren, ¿cree en la mujer deseos de esconder sus pecados? ¿Cree en la mujer el deseo de esconderse de Dios? Hermanas, díganme si ustedes no quieren que la tierra se abra y se las traga cuando han pecado contra Dios. ¿Sí o no? Sean honestas.
¿Sí o no que ustedes casi que quisieran, uy, mejor no haber nacido? Ahí está, no es nuevo. Solo que aquí nosotros nos podemos esconder en una pantalla, pero Eva se escondía en los árboles. Eso no es nuevo. Versículo 13. Cata, por favor. ¿Qué nos dice el verso 13? Y miren cuál es otra consecuencia, la tercera consecuencia. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eso, ¿Qué dijo? echarle la culpa al otro, Ah, sí, claro. evadir la responsabilidad. La culpa es de la vaca. ¿Se acuerdan del libro? Sí. Eso es. Y desde ese momento ninguna mujer es culpable. Siempre hay, Excusas. ¿sí? O excusas o responsables o lo que haya. ¿Se sienten identificadas, mujeres? Claro, es que es la mamá de todas ustedes. Así como el de nosotros es Adán. Entonces ahí estamos en Adán. Verso 16, cuarta consecuencia que recibe a causa del pecado. Otra voz que me ayude a leer, que no haya leído. ¿Quién? El versículo 16. ¿Qué es lo que hay allí? Tensiones familiares. Y todo lo relacionado con los hijos es dolor. Y lo relacionado con el marido es opresión. ¿No se dan cuenta? Que nace el bebé y cuando tiene el primer mes de nacer, qué cosa tan dura esta trasnochadera de un mes. Y cuando tienen por allá 2 meses uno dice, uy, no, ojalá el problema fuera aquel. Y cuando tienen 5 años, uy, no, ojalá el problema fuera el cuando tenía 5. Y cuando llega a la adolescencia, uy, no, ojalá el problema fuera cuando tenían 10. Y cuando llega a la adultez, uy, no, los problemas, ojalá que fuera, ¿se dan cuenta? Dolor, 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 dolor. Y eso hace que la mujer se quiera distanciar de los hijos, se quiera distanciar del marido. Entonces, miren la consecuencia en resumidas cuentas, ¿cuál es? Una mujer que esconde su pecado. Una mujer que se esconde de Dios. Una mujer con malas relaciones con sus hijos. Una mujer con malas relaciones con su marido. Y una mujer que le echa la culpa a los otros. ¿Con quién queda ella? Entonces, ceder al engaño de Satanás lleva a la soledad. Si ustedes no quieren terminar solas, no digo solas físicamente, emocionalmente. Si no quieren terminar así, no le crean a Satanás sus mentiras. Crean la verdad de la palabra de Dios. Crean la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué táctica y qué consecuencias, no? Pero gracias a Dios que ahí no termina el capítulo 3. Gracias a Dios que existe el versículo 21 para que miremos la solución. ¿Cuál es la solución? Porque hay una táctica perversa, porque hay unas consecuencias desastrosas, pero en palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, hay un Dios que es rico en misericordia. ¿Qué nos dice el versículo 21? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está. Sacrificio. ¿Cuál es la importancia de ese versículo? Remisión del pecado. Hizo al hombre y a su mujer. Miren que los identifica, ¿no? Túnicas de pieles. Para poder hacer túnicas de pieles, ¿qué tuvo que hacer primero Dios? Matar a un inocente. Y desde ahí estableció el Señor que el perdón del pecado solamente se obtiene por medio de derramamiento de sangre. Hay un sacrificio. Y estos hombres, este hombre y esta mujer eran tan incapaces que dense cuenta que ni siquiera supieron ponérselo. Porque dice, y los vistió. Es decir, que si Dios le hubiera dejado eso colgado en un gancho, ahí está, ahí estaría, colgado en el gancho, ahí estaría. Porque ni idea, eso es. ¿Saben qué significa eso? Que el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Que necesita a Dios para ser salvo. ¿Recuerdan el versículo? No por obras,
para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Mis queridas, la vida de Eva nos muestra la táctica que utilizó Satanás para engañarla, esos resultados tan desastrosos, pero también esa gracia infinita de Dios para salvar al pecador. Y ese engaño de Eva es el mismo al que cada una de ustedes está expuesta hoy. Por eso estén alerta. Estén alerta. Porque ustedes siguen siendo tentadas cada día, no importa si tienen 1 año, 10 años, 100 años, 200 años, siguen siendo tentadas y lo van a seguir siendo hasta que se mueran. ¿Qué he querido decirles con esto? Que la manera precisa de ustedes rechazar ese engaño de Satanás, de no caer presas de ese engaño de Satanás, es que estén aferradas a la palabra de Dios. Entonces, mis queridas, aférrense a la palabra de Dios. Mediten cada día la palabra de Dios. Pídanle al Señor cada día que ustedes puedan vivir la palabra del Señor. Y en la palabra de Dios está no solamente quién eres tú, sino que está también el rol que debes desempeñar tú. Los ataques de Satanás han ido especialmente en estos últimos años contra ese rol de la mujer. No te dejes engañar. Tú puedes ser libre únicamente cuando vivas de acuerdo al modelo de quien te creó. El resto es mentira. El resto es engaño que va a conducir a la destrucción, a la soledad, a la muerte. Pero si tú crees la palabra del Señor, vas a ser libre de ese engaño y vas a poder vivir en ti el versículo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Palabras más sencillas. Yo he venido para que vivan y para que puedan disfrutar su vida. Para eso. El Señor quiere que disfrutemos la vida, pero se puede disfrutar la vida únicamente aferrándonos a la verdad de la palabra de Él para rechazar el engaño de Satanás, que en vez de libertad trae esclavitud. Oramos, hermanas. Señor, gracias por tu palabra bendita, porque cada vez que ella manifiesta una verdad y nosotros lo creemos, es una cadena menos de esclavitud, es libertad y es, mi Señor, la plenitud de vida en ti. Gracias por la manera como tú nos ayudas, gracias por cada una de las damas y permíteles a cada una de ellas aferrarse a la verdad de tu palabra para que pueda rechazar el engaño de Satanás. En Cristo Jesús, amén.